Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a la asignatura de Pedagogía Comparada. Ah, pues estamos ya observando temas bastante puntuales, temas bastante específicos y temas bastante analíticos en relación con pues con todo lo que tiene que ver con el proceso económico, político y social de Europa en el siglo XIX, específicamente principios de los 1800. Entonces, el día de hoy tenemos una clase bastante interesante. Déjame te comparto pantalla y mucha información, así es que ya listo o lista con tu libreta, en donde vas a anotar. Ya cambiamos de tema. Recuerda que cambiamos de tema. El día de hoy iniciamos con las perspectivas sociopolíticas de la educación. Porque mira, sabemos que la educación, la sociedad, la política, el gobierno, eh, van de la mano, ¿no? Desde sus inicios, pero de cierta forma, los cambios políticos, económicos y sociales en ocasiones repercuten más o en mayor medida eh, que la misma sociedad, ¿no? Casi siempre ese es el meollo del asunto. Entonces, mira, vamos a empezar a sacar el screenshot a esto. Pedagogías socialistas, análisis marxista de la educación, bases de la pedagogía socialista, vamos a ver un poquito de Marx y Engels en el terreno educativo, un poquito en la parte sociológica, pero más en el terreno educativo, régimen combinado de producción y educación para la polivalencia, el papel del Estado en la educación y la educación y el cambio social. Así es que, mira, vámonos con la primera palabra que para mí es importante que entendamos todos de la misma manera. Quiero que identifiques la imagen que está a un punto de fuga. Punto de fuga es acá y toda la imagen se direcciona. Entonces nosotros tenemos la capacidad de observar solamente desde hacia este punto de fuga o de este punto de fuga hacia acá, lo que podría ser esta calle. Cuando hablamos de una perspectiva nos referimos a la forma en que se ve o a la forma, déjame te lo subrayo, en que entendemos algo. Puede ser de manera literal, la perspectiva de un punto de vista, de algo físico, de poder ver las cosas desde un punto de vista, desde una parte de, o dicho bajo un concepto de mayor profundidad, una perspectiva abstracta. ¿Ok? Es encontrar o dotar de ciertas características físicas o ideológicas a un objeto. ¿Ok? Entonces vamos a partir desde este concepto de perspectiva que vamos a vislumbrar en el terreno de lo educativo, la sociedad y la política, ¿no? Estas perspectivas que han cambiado pues estos terrenos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, continuando con imágenes. Y mira, normalmente estas imágenes se ven claritas. El día de hoy decidí ponerla borrosa porque no es lo mismo poner esta imagen que no poner nada, por ejemplo, ¿no? Y otra cuestión, no es lo mismo tener esta imagen y abordarla desde esta forma borrosa, por decirlo de alguna forma, a tener mayor claridad y mayor nitidez. De esta misma forma, quiero entrar en el análisis de los parámetros sociales de lo que te decía, de los primeros años del siglo XIX y cómo van a repercutir en los años próximos del siglo, ¿no? Estas perspectivas sociopolíticas vienen ligadas al socialismo y antes de estos al capitalismo, a una lucha de clases, a cuestiones hegemónicas de quién tiene el poder, para qué lo tiene, y es que si lo quieres ver de manera general, esto ha existido en la historia de la educación y en la historia de las sociedades y de la política desde el día uno, ¿ok? Pareciera
pareciera, porque también la misma historia de algunos insurgentes o libertadores o educadores o filósofos nos han demostrado que no, pero pareciera que esta es la esencia del ser humano, ¿no? El dominio, el poder, el privilegio. Vamos a hablar un poco de cómo la sociedad, a partir de la conformación de las ciudades-estados, de las polis en Europa y posteriormente del sistema adoptado griego por los romanos, después Constantinopla y la Edad Media y como lo quieras ordenar, la sociedad hasta este día sigue en constante cambio. Pero vamos a hablar de una época que le podemos comenzar a atribuir una época de las transformaciones o la época de los... Si tú recuerdas, el siglo XVII y el XVIII son conocidos como los siglos de las luces por que mm, van después de siglos de oscuridad que podemos iniciar con la Edad Media. A esta etapa de los siglos XIX y XX se le conoce como la etapa de las grandes transformaciones o la etapa de las grandes revoluciones. Cualquiera de las dos es correcta. Quiero que veas acá el martillo y la hoz y que empecemos a analizar cómo en una pequeña región de Europa y otra vez Francia, ¿no? Otra vez Francia con sus ideales, otra vez Francia con sus revoluciones, otra vez Francia buscando un estado más equitativo, comienza a dar origen a lo que nosotros vamos a entender como pues la Revolución Francesa. Vamos a hablar sobre las pedagogías socialistas, pero antes de entrar al socialismo, quiero que te quede claro que nos estamos saltando un poco el capitalismo. El capitalismo con los medios de producción, con la Revolución Francesa, con la transición del feudalismo a la época mercantil y luego a la Revolución Industrial y luego a la propiedad privada y luego los medios de producción y la búsqueda del beneficio individual por encima del Estado, pues nos empiezan a proponer una serie de cambios en la sociedad que posteriormente se adaptan a los sistemas políticos y que terminan impactando al terreno de la educación. ¿Ok? Te voy a, te voy a compartir algunas ideas. Y es que sí, lo que te decía, el capitalismo es primero que el socialismo. ¿Ok? ¿Qué vamos a anotarle? ¿Qué vamos a entender como capitalismo a un sistema económico? El capitalismo es uno de los primeros sistemas económicos, ¿ok? Que tienen un gran impacto en la educación. De hecho, creo que es el primer sistema económico, porque antes era al revés. Eh, la educación estaba implícita a un sistema político y aquí vemos que es el primer sistema o de los grandes sistemas económicos que impactan a la sociedad y la educación. Ok, comenzó a desarrollarse el capitalismo, te digo, a partir del feudalismo, a partir del siglo XVI. Ok, en respuesta o en antítesis, porque ahorita vamos a ver un video, al capitalismo surge el socialismo en el siglo XIX, que es el tema específico que vamos a abordar, ok, a partir de la revolución industrial. El capitalismo tiene como antesala el feudalismo, el mercantilismo, el capitalismo industrializado, la propiedad privada, los medios de producción y la búsqueda del beneficio individual. Vele anotando. Transformó la producción y generó nuevas clases sociales, ¿no? A partir de quién tiene más dinero. Se decía, o bueno, en aquellas épocas parecía que quien tenía más dinero o mejores formas de producción o de reproducción del capital valía más. Al día de hoy, en una sociedad capitalista, lo puedes ver, saquen, si estás con un grupo de amigos, saquen su teléfono y normalmente asociamos que el que tiene el teléfono más caro tiene un valor agregado. ¿Ok? Estas son algunas de las cosas que el socialismo contrapone, ¿no? El socialismo, de manera específica, es una crítica al capitalismo, busca una sociedad más justa y más igualitaria. ¿Ok? En términos de
el valor colectivo de los medios y de los modos de producción. ¿Ok? Porque si muchas personas trabajan, solamente algunas son ricas y otras, pues no lo son, ¿no? Si realmente las que menos tienen dinero son las que más trabajan o las que más aportan al medio o al modo de producción, ¿no? Tiene que ver un poco con la distribución de la riqueza, de este tema que estamos platicando, y es un movimiento que si bien empezó en el siglo XIX, pues como te decía, se empezó a gestar años antes con pensadores como Saint-Simon Fourier, que es como el que se le atribuye el socialismo de primera etapa, Marx y Engels, ¿no? Con el socialismo científico, o lo que ya conocemos después como el marxismo. Tenemos a este señor, a nada más y nada menos que este señor, denominado Saint-Simon, eh, que entiende o que comienza a dar las bases al socialismo como una corriente filosófica de pensamiento de tipo económico, social y político, es decir, un agregado, un conjunto diverso de teorías políticas, movimientos sociales, partidos, es decir, agrupaciones y sistemas socioeconómicos inspirados en esta corriente social, surgida bajo el contexto de la expansión del capitalismo industrial. Mira, como alguien, o sea, antes de esto, del capitalismo industrial, ya la gente se empezaba a dar cuenta hacia dónde iba a ir el movimiento, ¿no? Este, son un conjunto de doctrinas que defendían las clases trabajadoras y favorecían la cooperación y la igualdad social. Vamos a ver un video que a partir de este video vamos a entender muchísimas, pero muchísimas cosas. Conforme vaya el video, yo te voy a ir diciendo, anota esto, revisa lo otro, este, ve observando esto, hay que estudiar esto, investiga más sobre lo otro, para que tengamos un parámetro muchísimo más amplio de lo que estamos hablando. Ah, permíteme unos segunditos. Y para irnos un poquito más rápido. YouTube Premium es YouTube sin Ah, anuncios. un segundito. Reproducciones en Mientras Butaca. nos Ahora comemos puedes el ver videos mientras comercial. lees, navegas y compras. Prueba un mes gratis. Platzi proveyó el capital para producir este video de interés social. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y Ok, anótale. Esto es bastante importante. Capitalismo, Estados Unidos al frente. O sea, no es casualidad que uno de los países más, mm, que sí que es uno de los países en donde los productos son un poco más caros, en donde los productos salen de fábrica, por decirlo de alguna forma. Este, entonces, en este aspecto y en este sentido, pues sí podemos decir que desde sus inicios al día de hoy continúan trabajando bajo este sistema, ¿no? El socialismo, vamos a ver ahorita en términos de educación que el socialismo sí fue un poquito, bueno, ambos fueron probados, pero tuvo un poco menos de vigencia. Anótale acá. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, Ok, esta es la idea general. Vamos a empezar a abordarlo en términos educativos. Entonces, quiero que pongas mucha atención al resumen y lo vamos platicando.
Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Ok, vamos a entender un poco esto. Lo voy a repetir un poco. O sea, la tesis central es, está mal que los tengan trabajando en esas condiciones. La antítesis es, bueno, es que los tenemos trabajando en esas condiciones porque no saben hacer mucho. Entonces se produce la síntesis, que es como la solución a ambas, o el análisis reflexivo de ambas. Y posteriormente, pues esta síntesis en algún modo, como lo plantea Hegel, de algún modo esta síntesis que surge como una solución, ahora es la tesis de un nuevo problema social y así se van solucionando uno tras otro. Déjame lo regreso para que Para lo puedas él, las entender mejor. sociedades también. Cada etapa del desarrollo social lleva un man llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción, poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños de... Como en el caso de Francia y María Antonieta. Okay. Ah, qué buen comercial, justo a tiempo. Luego esto es lo que nos da acá como el contenido que nos bloquean, pero justo es en esta parte, ¿no? Donde o sea, donde pasa en todos, perdón, pero es que pasa en todos los países, ¿no? Cuando algo no le conviene a la gente que tiene más intereses de por medio, capitales o económicos, pues surgen estas rebeliones ante el Estado, ¿no? Capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith y sus principales características son las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción,
no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith Ahora diría, si la piensa, trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar. ahora piensa bajo este mismo sistema en la educación. O sea, ¿quién dictamina qué es lo que has de aprender, los contenidos y de qué manera te genera plusvalía? Empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría, si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto. Ok, pasa exactamente lo mismo. Si no aprendo en una escuela, puedo irme a otra que me enseñe más, pero tal vez esta escuela cobre más y aquí es donde la Adam educación Smith se empieza a diría, tornar si en un la negocio. trabajadora no Ojo a este gana lo ejemplo. suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería, ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más Ojito ahí. importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado.
Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy... Ok, recordemos que la Revolución Rusa fue una revolución a través de las armas y que esta revolución dejó los estragos propios de una revolución que se realiza a través de las armas. Entonces, toda la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas tenían estragos de esta guerra. Todos vivían bajo un mismo sistema social que era el socialismo. Checa esto. graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad, reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, la humanidad se quedó sin opciones. No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo. En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de... Esto también pasa en la educación, ¿eh? En la educación, desde esta época, en México, también ya comienzan a darse los sindicatos de la educación. proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue Con muy Ferrier. fuerte y se llegaron a administrar fábricas Con de manera Ferrer, colectiva y perdón, con democrática, Ferrer con Guardia variados y resultados, Adolf hasta que Ferrier. intervino el comunismo internacional para disolverlas y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Kataloyuk, en Anatolia, de hace unos 9000 años, tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria, donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aún siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en
Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático, donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Curiosamente, visita Platzi.com para conocer sus cursos de tecnología y diseño. Recuerda que publicamos videos los domingos por la mañana, y si quieres que te lo recordemos, suscríbete y toca la campana para recibir notificaciones. También puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Ok, terminamos con el video. Nos comimos el comercial otra vez. Pero quiero que comencemos a checar algunas cosas, ¿no? Con respecto a este video. Mira, van a ser bastante interesantes los momentos del video. Quiero que entendamos las pedagogías socialistas desde, pues sí, ¿no? Realmente desde este punto de vista. Voy a ir añadiendo por acá algunas cositas. Quiero que veas las escuelas. Ok, estamos hablando que lo relevante de esta época o del socialismo son la igualdad de los medios y modos de producción, que estamos entendiendo que existe una unión de repúblicas soviéticas, que existe pues una gran cantidad de países, bueno, algunos países, tampoco son tantos, ¿no? Algunos países ya, y sí una gran cantidad de personas, dicho de una mejor forma, que están sufriendo los estragos de una guerra y de un sistema económico, político y social en el que se tienen que adaptar. Y pues eso nos lleva a todo proceso educativo, ¿no? Se da de alta un tipo de modelo pedagógico, ¿ok? Una forma de concebir la práctica de los procesos formativos dentro de una institución. Entendemos que la persona es una persona como un ser social, o sea, independientemente de que cualquiera de ellos sea un individuo que no esté sujeto a las mismas leyes o a los mismos derechos, privilegios o trabajos o funciones, sí forman parte de una sociedad, ¿no? Este modelo socialista en la educación tiene como objetivo principal, anótale, educar para el desarrollo máximo. ¿Por qué para el desarrollo máximo? Porque entendemos que pues no, o sea, si todos vamos a recibir la misma cantidad de trabajos, de funciones y de privilegios, todos deberíamos de ser capaces de realizar todo o la mayor cantidad de actividades posibles, ¿no? Para entender cuándo podemos ayudar, cuándo debemos de ejercer una función, etcétera, etcétera, ¿no? Educar para el desarrollo máximo, ser multifacético o multitask, como se conoce ahora, tener capacidades e intereses pues plenamente identificadas y desarrolladas. La enseñanza depende del contenido que pues la mayoría elija. El método pues es el método científico y el nivel de desarrollo radica en la complejidad de las diferencias de cada estudiante. ¿Ok? ¿Qué nos permite desarrollar una pedagogía socialista? Proyectos, propuestas que surgen como respuesta a necesidades de la comunidad o de la sociedad. ¿Ok? Ahora dame un segundito. Voy a ir un poquito más por acá. Un segundín, un segundín. Quiero que veas esta imagen y quiero que copies el link. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. Dame un segundito. Quiero que copies el link para que comiences a ver como las características de este tipo de educación, ¿no? Déjame, acá abrimos también el link porque lo vamos a ocupar. Pues está un poquito pixelada porque pues ya es una fotografía vieja, pero quiero que vayas anotando estas características. ¿A qué nos referimos? Dame un segundito. ¿A qué nos referimos?
Ok, mientras carga, quiero que entiendas esta parte, ¿no? Las bases de la pedagogía socialista tienen como puntos claves la transformación social, que la escuela sea pública y gratuita, la educación politécnica, o sea, de los diferentes eh, modos de producción, que podamos acceder a realizar artes, oficios, estudios éticos, profesionales, siempre basados en la técnica, ¿no? Que esta técnica realmente sea accesible y asequible para todos, ¿no? Integración de la escuela y la vida, formación integral, conciencia de clase. Sabemos que la división de clases existe, pero no todos somos conscientes de la clase social a la que pertenecemos. Y esa, a veces ahí radica eh, la importancia, ¿no? Porque, eh, pues, o sea, no entendemos que vivimos, bueno, lo voy a decir con todas sus letras, o sea, no entendemos que vivimos en una clase, social baja y nos queremos comportar de acuerdo a un capital que tal vez no es el de mayor plusvalía, dicho con las palabras de la teoría, nos queremos comportar pues de acuerdo a características conductuales de una clase social a la que no pertenecemos. Y eso al final del día termina afectando, pues a veces pueden ser de manera positiva, pero normalmente es de manera negativa al entorno social en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, ahora quiero que veamos esta, ¿no? Gracias. Quiero que veamos estas pequeñas divisiones con respecto a la educación socialista. Fundamentada en lo que ya platicamos, las teorías de Marx y Engels, alemán, entendido como una interpretación de El hombre y el mundo, que se contrapone pues, a las características de la burguesía tradicional. Estos principios, pues realmente no son como los primeros. Encontramos en Platón, en Tomás Moro, en Campanella, en Rousseau, en Diderot, en Montesquieu, en Owen, en Fourier, en algunos otros autores, pues esta crítica que se le hace a cuando pues una clase es más privilegiada que la otra. Ahora, ¿cuáles son los principios que podemos entender desde la educación marxista? Pues los siguientes, vele anotando, saca el screenshot para que si quieres lo anotes con calma, nos vamos un poquito rápido, ¿no? Eh, la educación normalmente es unilateral o capitalista, ¿ok? Hay escuelas para obreros y escuelas para burgueses. Hasta el día de hoy no todos tenemos el acceso o sea, todos tenemos acceso a la educación, pero no todos tenemos acceso a los mismos contenidos educativos o a las mismas metodologías de educación o a los mismos contenidos con la intención de tener un ser integral, ¿ok? Todo esto visto desde un punto en donde pues se contrapone la formación omnilateral del hombre en igualdad de circunstancias. Es decir, normalmente los pobres crecen para hacer trabajos de pobre y no se pueden salir de ese tipo de educación porque sus características de clase no se los permiten, ¿no? Entonces se contrapone a todo eso. Ok, ah, tienen en cuenta estos principios que el hombre de su tiempo, que vive en su época, en la gran industria, que ya está establecida, en lugar de aplicar las ideas educativas preconcebidas en la escuela, ellos extraen las ideas de la propia estructura económica y del sistema de producción capitalista, lo que podría ser en otras palabras que aprenden del sistema porque ya están inmersos en el sistema los absorbió. No se pueden salir de ese molde o de esa caja porque el mismo sistema se los prohíbe. Los tres grandes principios educativos socialistas serán que sea gratis, la gratuidad, la laicización, o sea, que sea laico, y la educación politécnica, ¿ok? El principio de omnilateralidad, es decir, hacia todos lados, y de la polivalencia, que la educación realmente nos permita
nos forme tan bien, ojo, nos forme, no nos eduque, nos forme tan bien que nos permita desenvolvernos en cualquier área o en cualquier actividad de la sociedad o cualquier área o cualquier actividad de la sociedad en la que nosotros deseemos emprender. ¿Ok? En otras palabras, el desarrollo total de las capacidades del hombre y obviamente ligadas a la atención de sus necesidades. Los contenidos concretos de la enseñanza marxista abarcan tres aspectos: la educación intelectual, la educación física y la instrucción politécnica. Esto anótalo si tú tienes la idea de querer ser licenciado en educación física, es lo que se necesita al día de hoy. Te repito, esto anótalo porque lo vamos a ver ahorita un poquito más tarde. ¿Ok? La educación intelectual, es decir, el intelecto, la formación en el conocimiento. La educación física, que realmente seamos dueños, o seamos dueños del control de nuestro cuerpo para poder llegar a una instrucción politécnica. De nada sirve tener los medios y los modos de producción si no tenemos la manera de poder controlarlos. ¿Ok? Esas son las bases de la pedagogía socialista. Ahora, despierta la mujer que en mí dormía. Es un chiste nomás. Ok, si hablamos de transformación social, hablamos que la educación no es el proceso individual, sino que si todos los hombres o las mujeres tuviéramos acceso a la transformación social, pues podríamos tener en cuenta que estamos creando un hombre nuevo. ¿En dónde? En las escuelas. Escuelas públicas y gratuitas que deberían de educar sin distinción de clase social. En esa época, ojo, no estoy hablando del 2025, estoy hablando de esa época, ¿ok? Ah, se enfatiza la combinación del trabajo manual e intelectual en cuanto a la educación politécnica, no nada más es pues bueno, tú sabes hacer, pero no sabes ni qué estás haciendo o para qué sirve, sino la educación intelectual, o sea, una educación politécnica profesionalizada. ¿Ok? Si hablamos de la integración de la escuela y la vida, pues que realmente lo que aprendemos en la escuela nos sirve en el día a día. Y no es como el de qué me sirve saber de álgebra si yo quiero ser doctor. O sea, no es eso, sino que desde las escuelas exista una vinculación de los contenidos con la vida real, independientemente de la etapa de desarrollo. Entre más pequeña sea la edad de cualquier estudiante, pues más debería de estar ligada al desarrollo de sus capacidades a través de una formación integral en donde busque precisamente el desarrollo armónico de todas estas facultades sociales, humanas, políticas, intelectuales, morales y físicas, para que al final del día tengamos una conciencia de clase donde cada ciudadano sea consciente de su realidad social, ¿no? De sus derechos y la lucha por la justicia social. Que cada acción permanezca de manera conjunta, perdón, o justa, mejor dicho. Ok, ahora vámonos a este link. Un segundito. Mira, aquí hay información bastante nutrida, sabes que no pasa con todos los temas, pero sí ya empieza a pasar en su mayoría. Ahora, quiero que encontremos en esta parte que está ligada a la educación. Dame un segundito,
Ok, ya tenemos absolutamente todas las aristas y todas las vertientes. Quiero que cheques estas bases de la pedagogía socialista. ¿Qué vamos a entender por las bases de la pedagogía socialista? Mira, este artículo está totalmente interesante porque hablamos de cómo impacta este socialismo en la educación, ¿no? Podemos encontrarlo también como teoría del materialismo histórico-social. Entendemos que la obra más importante y que da origen a estas ideas es el Das Kapital, dicho en alemán, lo que conocemos como el Capital, uno de los libros más importantes de Karl Marx. Este, y podemos encontrar que, pues, este tema, ¿no? De sociedades, de burgueses, del capital en manos de unos pocos, pues genera pobreza absoluta o riqueza absoluta y que el proletariado, que es la clase más productiva, está explotada y que no siempre recibe beneficios de trabajo laborales, dichos de una mejor forma, y ni siquiera tiene acceso a crecimiento y desarrollo. En cuanto a la educación, cito, ¿no? Marx inscribe su teoría educativa en una concepción más amplia del mundo y del hombre. Confía en la educación como la vía plena para la realización humana. Y esto no es algo que no hayamos escuchado antes con autores eh, de la época que tú me digas. ¿Cuáles son los principios de la educación marxista? Anótalos. Número uno, es el principio principal es la crítica de la educación unilateral, capitalista. Hay escuelas para obreros y escuelas para burgueses, ya platicábamos. ¿Ok? Se contraponen a la formación omnilateral, una educación integral en donde el hombre tenga igualdad de circunstancias para formarse en lo que él desee. ¿Ok? Número dos, utilizan el método realista y crítico con base en el contexto real al que ese hombre o ese ser humano se va a enfrentar. ¿Ok? Estudia los hechos, contradicciones y plantea la transformación de la realidad. No basta con interpretar el mundo, es decir, los hechos deben de servir como base a la teoría. Propone que se parta de lo concreto. ¿Cuál es la realidad de los ciudadanos? Que sea gratis, que sea libre de cualquier ideología o religión y que la educación esté centrada en el trabajo, porque al final del día, bajo un sistema que pondera el dinero, pues debemos de saber hacer algo para poder tener acceso a algo también, ¿no? El principio de la polivalencia, que lo vamos a platicar ahorita en una clase, en un tema específico. ¿A qué nos referimos con la polivalencia? Es más, déjalo copio de una vez y lo pegamos para que no se nos olvide. Dame un segundito mientras tú lo vas leyendo, ¿no? Segundín, segundín. Ya estamos por terminar, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. Ok, tranquila. Hablamos por la preparación para el desempeño de cualquier trabajo y el desarrollo total de las capacidades del hombre. El término polivalencia tiene que tener como eh, figura central el polis, distintas, variadas, muchas formas de desarrollar las capacidades del hombre. ¿Ok? Obviamente atendiendo sus necesidades. Que no por el ser el hijo del alfarero nos vamos a dedicar toda la vida a eso, tenemos derecho a otras cuestiones, ¿no? Repito, los contenidos concretos de la enseñanza marxista abarcan tres aspectos: la educación intelectual, la educación física y la educación politécnica. Ahora, si observamos el régimen, me voy a la otra, te voy a dejar los links, para que lo abordes. Digo, por temas de la clase, nos tenemos que ir un poquito más rápido. Te voy a dar el siguiente tema para que veas estos principios. Un régimen combinado de producción y educación. ¿Cómo llegamos a que estos tres principios tengan una relevancia grandes? ¿Ok? Educación intelectual, educación física y educación politécnica.
Bajo estos tres conceptos, este autor nos da un pequeño desarrollo. Entendemos a la educación formal o escolar de qué forma el trabajo femenino o infantil como parte de las fuerzas de trabajo subsidiarias al capital, es decir, que apoyan a que se genere el capital. Referente a las cláusulas sanitarias y educacionales, denuncia la degradación moral a la que son sometidos los niños empleados por los fabricantes y cómo es la devastación intelectual producida de manera artificial al transformar a personas que aún no han alcanzado la madurez en simples máquinas de producción de plusvalor, es decir, una nueva forma de esclavitud. ¿Ok? Entonces, esta degradación moral es más vista como una nueva forma de esclavitud. Ahora, Marx nos habla de estos tipos de educación que pues realmente son relevantes y quiero pues señalar algunos, ¿no? Que a mí me parecen pues de bastante valor. Ok. Los procesos educativos, más allá, o deberían de ir más allá de su aspecto formal o escolarizados. ¿A qué me refiero? No nada más es le voy a enseñar a que haga. ¿Por qué le voy a enseñar a que haga? ¿Para qué le voy a enseñar a que haga? ¿Cómo lo puede ocupar él para hacer? Para separarse de ser clase trabajadora y formarse como no quiero decir la palabra emprendedor, pero como uh, una nueva persona que pueda producir lo que pues ya venimos haciendo desde hace años, ¿no? Que es la formación de individuos capaces de funcionar en la sociedad y para la sociedad. Por ejemplo, las artes y los oficios, los alfareros, los herreros, los mecánicos, tal y como el oficio como lo conocemos el día de hoy. ¿Ok? Si voy a aprender algo de manera formal o escolarizada, pues que tenga repercusiones en mi vida diaria. La connotación que da Marx a la frase a fuerza de educación no refiere a una acepción, a una idea relacionada con la escolarización, sino con las condiciones materiales de existencia que al ser el medio donde el obrero actúa y practica objetivamente la educación, estos se subjetiven y configuren la moral, psique o formas de conciencia de una clase obrera disciplinada. ¿Ok? Pues lo sé hacer porque soy pobre. Sé hacer muchas cosas porque soy pobre. Estos principios que te digo pues, de la educación, por ejemplo, Marx cuando nos habla de la educación formal y escolar, de la gran educación y de la educación política, porque realmente ¿para qué vamos a la escuela? Sí podemos aspirar bajo una idea de estructural funcionalismo a que si me comprometo con todos los contenidos que me dan, algún día puede llegar a ocupar un puesto de alto valor hegemónico político. Entonces, estas ideas del trabajo del educador como reproductor pues, de estas ideologías, pues nos llevan al siguiente punto. O sea, realmente somos polivalentes y yo te quiero preguntar, ¿tú crees que o sea, que el contexto en el contexto de la educación para el trabajo, de tener mejores oportunidades, de la polivalencia, alguien decía, no, es que yo toda mi vida quiero ser pobre? Lo polivalente, te digo, se refiere a este término educativo en donde seamos educadores capaces de preparar a los estudiantes para desenvolverse en diversos campos laborales, sí, reproduciendo contenidos, pero de manera productiva que se puedan especializar en más de una sola área, ¿okay? Que tengan habilidades y conocimientos que le permitan adaptarse a diferentes situaciones y requerimientos del mercado laboral, no solamente lo propio de su clase hegemónica. Ahora, si hablamos de polivalencia, como estábamos hablando hace un ratito, pues que puedan atender todas sus necesidades, esto déjatelo, eso es lo principal, que puedan atender todas sus necesidades. ¿A través de qué? Pues de una educación integral. Esa es la realidad. Los contenidos concretos de este tipo de enseñanza, pues están ligados a la lucha del trabajo, las clases sociales y de actividades plenamente remuneradas.
Voy a ser enfático en esto: la educación intelectual, la educación física y la instrucción politécnica. Si no tengo esas tres, no estoy recibiendo un tipo de educación polivalente. ¿Y eso a quién le hacemos, a quién le echamos la culpa? A los contenidos, a los docentes. Y es que el Estado, como veíamos en el video, juega un gran papel en la educación, en dictaminar cuáles son los contenidos de enseñanza que se habrán de seguir, dependiendo del sistema político, económico y de las reglas morales y axiológicas por las que este mismo Estado se rija. Al ser muchas personas dentro de una gran cantidad de territorio, tiene que existir el orden, tienen que existir leyes que nos permitan eh, convivir, sobrevivir o supervivir dentro de una sociedad. Ahora, si los estados tienen un tipo de organización económico, político, este, ideológico, cultural, arraigado, pues va a dictaminar los primeros contenidos de enseñanza. Todos los estados obedecen o sirven a fines de control y de reproducción de contenidos y de la misma sociedad. No podemos decir que un estado no pondera o no primicia que todos los miembros de su sociedad tengan conocimientos de tipo básico, general, en áreas como la cultura, los oficios, las leyes, pero eso no quiere decir que nos den acceso a otros contenidos para que nosotros seamos después quienes formemos el propio Estado. Que el Estado tiene dos funciones muy claras para mantener su control: la función hegemónica, que es una función inquisitiva, que no te permite salirte de lo permitido. Tiene sus sesgos, pero nunca te va a permitir que le ganes al Estado. Y la otra, una función reproductora de contenidos para que esta misma gente que vive en esta cantidad o en esta extensión territorial pueda sobrevivir a otros estados o dentro del mismo estado. Esta parte es muy importante que la entiendas. ¿Por qué? Porque el estado pues tiene que dotar de los terrenos, el Estado tiene que dotar de los docentes, tiene que aprobar quién va a reproducir esos contenidos, quién va a hacer esas políticas, esas normas, alguien le tiene que pagar a todos bajo la producción y la riqueza de absolutamente todos. La educación en un cambio social juega un papel importante por el hecho de la transformación que ya platicamos desde Hegel, de la transformación de la antítesis, la tesis y la síntesis. Tiene que ser la educación un motor para el desarrollo individual, para que estas personas que realmente les caiga el 20, vamos a decirlo de alguna forma, se atrevan a comenzar a producir nuevas formas de conocimiento que le ayuden al colectivo. A través de la educación se pueden romper barreras, superar desigualdades y transformar la realidad de las personas y comunidades. La educación puede fomentar valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto, formando ciudadanos críticos y comprometidos. Y te dejo 120 frases y citas célebres sobre la educación que vamos a analizar ahorita en la clase en vivo, porque diría alguien por ahí que la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para cambiar a la sociedad. Ha sido un gusto y un placer acompañarte hasta acá en una clase más. Mi nombre es Abraham Gómez y ahorita nos vemos en la clase en vivo.